El plan de Alemania para aplastar a sus enemigos requeriría de una fuerza marítima imponente. Desde el punto de vista naval, la mayor amenaza a los planes de Hitler era la Marina Real Británica, tenida como la mejor y más grande del mundo. Si Alemania pretendía imponerse a Reino Unido, tenían que bloquear sus rutas de suministro y evitar que estos mataran de hambre a los alemanes haciendo lo propio. Para esto haría falta una marina que pudiera ser un rival para esta gran arma del Imperio Británico. Teniendo en cuenta esto, Hitler buscó implementar el Plan Z, el nombre en código para el reequipamiento y expansión de la Marina alemana, la cual había sido reducida al mínimo por las imposiciones del Tratado de Versalles tras la Primera Guerra Mundial. La Kriegsmarine jugaría un papel de suma importancia en las primeras fases de la guerra, siendo un elemento vital que le permitió a Alemania hacerse con la victoria en aquellos años donde el Reich parecía invencible. Para recompensar a los hombres del mar que le permitieron a Alemania prevalecer sobre sus enemigos, se crearon una serie de condecoraciones. En este video analizaremos las medallas de la Kriegsmarine, sus requerimientos y así como sus variaciones. El premio al largo servicio de la Kriegsmarine era idéntico al del ejército y se entregaba por los mismos méritos. Este era retroactivo a lo largo de la carrera de un miembro de la Kriegsmarine, abarcando también el servicio en la Marina del Imperio Alemán, la Kaiserliche Marine, antes y durante la Primera Guerra Mundial. Esta medalla se entregó en 4 clases principales, por 4, 12, 18 y 25 años de servicio. Además de estas, existió una clase especial por 40 años de servicio. La contabilización del servicio previo al Tercer Reich permitió la entrega de la clase especial, teniendo en cuenta que todo el periodo nacionalsocialista duró solo 12 años. Los cordones de tirador se otorgaban a distintos rangos por aprobar pruebas anuales de puntería. Existía en 4 grados, dependiendo del grado que el recipiente tuviera, presentaba o no un medallón, así como un colgante el cual cambiaba según si el recipiente era un fusilero, artillero antiaéreo, jefe de dotación o torpedero. Distintas combinaciones de dispositivos eran posibles. La insignia de combate de submarinos se instituyó originalmente durante la Primera Guerra Mundial y se otorgó para reconocer a las tripulaciones de submarinos que habían completado 3 patrullas de combate. En 1939 se restableció esta insignia. Era muy similar a la original, con la excepción de que la corona imperial fue reemplazada por un águila alemana sobre una esvástica y se utilizó un submarino más modernizado que ahora miraba hacia la izquierda. Había varias maneras de obtener esta medalla. La más común era completar 2 o más patrullas de combate. Aunque completar 2 patrullas pudiera parecer un requisito insignificante, una expedición de combate típica de un submarino solía durar meses. Esta era una tarea evidentemente peligrosa, ya que el submarino tenía que soportar constantes ataques de aviones y buques de guerra aliados. Otra ocasión en la que se otorgaba esta insignia era tras resultar herido durante una patrulla o morir en combate. Existió una versión especial de esta insignia, la cual era de oro con diamantes. Esta era una condecoración especial otorgada a los comandantes de submarinos que habían recibido la Cruz de Caballero de la Cruz de Hierro con hojas de roble. Era más bien un reconocimiento personal del almirante Karl Dönitz. Se otorgaron aproximadamente 30 unidades, incluyendo la original de Dönitz, la cual se le fue entregada a este por el gran almirante Erich Raeder. La insignia de combate de destructores fue instituida por Erich Raeder tras la batalla de Narvik. Las cualificaciones requeridas al principio incluían la participación en dicha batalla. Luego los requerimientos pasaron a ser algunos de los siguientes: haber sido herido en combate, servir en un barco hundido en combate,
participación en 13 enfrentamientos contra el enemigo o al menos 12 patrullas sin enfrentamientos, desempeño sobresaliente u otras hazañas heroicas en una sola acción. Se fabricó un único ejemplar de esta insignia con diamantes, pero nunca se concedió. Los registros indican que debía ser muy selectiva y que solo se otorgaría a un puñado de capitanes de destructores tras la victoria definitiva de Alemania en la Segunda Guerra Mundial. La insignia de dragaminas, como su nombre lo indica, era otorgada a miembros de las tripulaciones de estos navíos cuya labor era identificar y destruir minas marinas. Se otorgó por primera vez a finales de 1940. Los requerimientos para que se otorgara podían ser haber completado al menos 3 misiones operativas, haber sido herido durante una misión, que se hundiera el barco en el que estaba el recipiente debido a acciones enemigas durante una misión, participar en una misión específica que resultara muy exitosa, demostrar una conducta ejemplar en el desempeño de las funciones durante un periodo de 6 meses, completar una misión especialmente peligrosa en una zona minada o prestar servicio de escolta durante 25 días o más. Existió una versión especial con diamantes. Las pruebas indican que esta insignia solo fue otorgada una vez, aunque todavía no se sabe con certeza a quién, ya que los registros exactos se perdieron al final de la guerra. La insignia de rompebloqueos naval se creó para recompensar a las tripulaciones de buques de guerra o mercantes que intentaron romper el bloqueo naval británico contra Alemania. Los criterios para su obtención podían ser los siguientes: llevar un barco a un puerto controlado por Alemania tras burlar con éxito un bloqueo naval enemigo, echar a pique un barco para evitar ser capturado, servir a bordo de un barco perdido por acciones enemigas o resultar herido durante una acción en el mar, mostrar valentía y coraje al evitar que un barco cayera en manos enemigas. Una versión con diamantes de esta condecoración solo existió en papel y nunca se produjo ni se otorgó. Tampoco se establecieron criterios firmes sobre las circunstancias en las que podría otorgarse. La Kriegsmarine utilizaba regularmente buques mercantes para ayudar a su contingente de submarinos, destructores, cruceros y acorazados en la destrucción de los navíos aliados. Estos buques mercantes o cruceros auxiliares estaban equipados con diversas armas antibuque y patrullaban rutas marítimas por todo el mundo. Esta insignia se creó para reconocer la valentía y el heroísmo de los tripulantes de estas embarcaciones. Se otorgaba por completar con éxito un viaje de larga distancia a bordo de un crucero auxiliar o un buque de suministro. También podía otorgarse por liderazgo distinguido durante estos viajes. Cualquier persona herida durante un viaje podía recibir automáticamente esta condecoración. Se produjo una versión incrustada con diamantes. El único destinatario conocido de esta fue el capitán de navío Bernhard Rogge, comandante del crucero Atlantis, a quien el gran almirante Raeder le entregó la insignia en enero de 1942. La insignia de flota de alta mar se otorgaba principalmente a las tripulaciones de acorazados y cruceros, pero también a los buques que les brindaron apoyo operativo y para los que no se otorgaba otra condecoración. Aunque la medalla se instituyó en abril de 1941, podía otorgarse por acciones anteriores a esta fecha. Se otorgaba principalmente en reconocimiento a la lucha naval contra la flota británica. Ser elegible para recibir la insignia requería haber prestado 12 semanas de servicio en un acorazado o crucero. Esta debía tener una acreditación de distinción y buena conducta. El número de semanas se reducía si se cumplían algunas condiciones. Estas podían ser la típica de resultar herido o fallecer durante un viaje, logros destacados en un combate naval o que el buque se hundiera en combate, por ejemplo, el Bismarck, el Admiral Graf Spee o el Blücher. También recibieron la medalla todos los marineros del acorazado Tirpitz cuando este fue bombardeado y hundido por la RAF británica en el fiordo de Tromsø el 12 de noviembre de 1944. En cuanto a una versión con diamantes, solo existió un prototipo y nunca fue entregado a nadie.
La insignia de lanchas rápidas se otorgaba a miembros de la Kriegsmarine por su servicio tanto en lanchas patrulleras como en torpederas. Los requisitos para recibirla incluían llevar a cabo una patrulla con éxito excepcional, haber resultado herido en combate, 12 patrullas contra buques o instalaciones enemigas o un liderazgo excepcional. El 1 de enero de 1943, el aspecto de la medalla fue modificado, cambiando el diseño de la torpedera por uno más moderno y el del águila por una más grande. La versión con diamantes era entregada a aquellos que, además de poseer la versión estándar, tuvieran también la cruz de caballero de la Cruz de Hierro con hojas de roble. La insignia de artillería naval se otorgaba tanto a individuos como a tripulaciones de unidades terrestres de artillería costera y antiaérea de la Kriegsmarine. Inicialmente concedida solo a unidades de defensa aérea costera, posteriormente se extendió a las tripulaciones de cañones emplazados contra objetivos navales. Las insignias para los miembros de tripulaciones de cañones se otorgaban mediante un sistema de puntos. Para obtenerlas se debían alcanzar 8 puntos. Las tripulaciones de artillería que derribaban una aeronave sin ayuda recibían 2 puntos. Si era necesaria la asistencia de otra tripulación, solo se otorgaba 1 punto. Las tripulaciones de reflectores, el personal de control de tiro, de localizadores sonoros y los operadores de radio también tenían derecho a esta condecoración, pero solo recibían medio punto por cada primera detección del enemigo. También podía otorgarse póstumamente por muerte en combate o accidente de servicio. Esta condecoración no tuvo una versión con diamantes. Ahora miraremos las condecoraciones de tipo pasador, cuya característica común es haber sido todas instituidas a finales de la guerra. El pasador de combate submarino era entregado en recompensa a valor y servicio continuo a aquellos que ya poseían la insignia de combate de submarinos. Se instituyó para equiparar a la fuerza de submarinos con otras ramas de las fuerzas armadas alemanas, las cuales contaban con una condecoración similar para reconocer el valor. No se especificaban méritos para obtenerlo. La condecoración se basaba en las recomendaciones del comandante del submarino y estaba sujeta a la aprobación de Karl Dönitz. Esta solía otorgarse por el número de patrullas completadas o por demostraciones de valor en combate. Existió en 2 clases, bronce y plata. El pasador de combate naval era entregado al personal de la Kriegsmarine por acciones meritorias que no estaban cubiertas por condecoraciones existentes. Era necesario realizar 5 veces más acciones de las requeridas para obtener una insignia de combate básica. Al igual que con varias condecoraciones instituidas en los últimos meses de la guerra, el broche de combate no se produjo en grandes cantidades, pero la evidencia fotográfica sugiere que sí existieron varios pasadores completos. La condecoración tuvo un diseño aprobado. Este difiere a los que se llegaron a ver usados en realidad. Esto ha llevado a especular que los ejemplares hechos a mano, sin simbología del Tercer Reich, probablemente se fabricaron tras el cese de las hostilidades, tal como sucedió con otras condecoraciones del final de la guerra, como por ejemplo el escudo de Laponia. En 1957, con la autorización para poder volver a mostrar algunas condecoraciones de combate, se crearon profesionalmente versiones de este pasador para ser usada por veteranos que la hubieran ganado. Las unidades de combate pequeñas se formaron en abril de 1944 bajo el mando del contraalmirante Helmut Haya. Probablemente más conocidas por el uso de pequeños submarinos enanos, estas unidades también empleaban otros sistemas de armas, como los Sprengbuts, pequeñas lanchas rápidas cargadas con dinamita y dirigidas directamente a sus objetivos. Para reconocer sus hazañas, se creó una insignia que existía en 7 grados. Los primeros 4 eran bordados y se llevaban en la parte superior del brazo derecho. El nivel probatorio no mostraba la soga alrededor del pez sierra. Los últimos 3 grados eran pasadores propiamente dichos. La gran mayoría, por no decir todos, fueron producidos como parte de la serie de condecoraciones desnazificadas de 1957.
El Plan Z nunca pudo materializarse por completo antes de que empezara la guerra, y si bien la Kriegsmarine, de mano del acorazado Schleswig-Holstein, realizó los primeros disparos de la Segunda Guerra Mundial en la península polaca de Westerplatte, rápidamente quedó claro que Alemania no llevaba la delantera en la carrera armamentística naval. Aún así, los avances tecnológicos, combinado con la destreza de las tripulaciones, particularmente de la flota de submarinos, causaron estragos en las rutas de suministro del Imperio Británico, al punto donde hubo una amenaza real de que la isla sufriera una hambruna. A partir de 1941, la Kriegsmarine aumentó su alcance, pasando también a tratar de interceptar los convoyes de suministro que se dirigían a la Unión Soviética, hundiendo miles de toneladas de material en el proceso, además de realizar viajes enormes y muchas veces secretos transportando tecnología militar para Japón. Las bases de submarinos tomaron tanta importancia que éstas seguían tratando de recibir modelos recién fabricados hasta los últimos días de la guerra, motivo por el cual muchas de estas se convirtieron en verdaderas fortalezas tras los desembarcos aliados en Normandía, siendo quizás las más famosas las bases de Dunkerque y Lorient, las cuales lograron resistir hasta luego de la capitulación alemana en 1945, tras haber pasado casi un año asediados por los aliados. El resto de tropas de la Kriegsmarine, con el hundimiento de gran parte de la flota y la imposibilidad de operar a un ritmo sostenible, fueron asignados a otras ramas, particularmente al ejército de tierra y a las SS, cosa que explica por qué en fotos de la época pueden verse a soldados de estas ramas con condecoraciones de la Kriegsmarine, pues prácticamente ninguna tenía un equivalente de tierra por el cual intercambiarla. Esto no fue suficiente, por lo que incluso se llegaron a ver a soldados aún como parte de la Kriegsmarine, muchos de ellos aún con sus uniformes azul marino, luchando como unidades de tierra convencionales, en varios casos destacándose en combate más de lo esperado, tal como sucedió en la ciudad portuaria de Hamburgo en 1945, donde unidades de ex tripulantes de submarinos destruyeron una buena cantidad de tanques británicos con lanzacohetes Panzerfaust, ganándose el apodo de SS azules, tanto por sus uniformes con los colores de la marina como por su ferocidad en combate. A pesar de las terribles bajas, de la destrucción de las fábricas de navíos por las fuerzas aéreas aliadas y el ser empujados a situaciones de combate para las que no estaban bien preparados, la Kriegsmarine fue una de las ramas más respetadas por los soldados alemanes y de las que mejor luchó con los medios que tenía a su disposición, por lo que los aliados sabían que cada vez que se enfrentaran a los hombres de azul, fuera en mar o en tierra, estos lucharían con determinación hasta el final.